para salvación, primeramente al judío y después al griego, después al gentil. Los que conocen el griego dicen que la palabra poder ahí en el griego es dunamid, y la palabra dunamid es la que se traduce al castellano por dinamita, y todos sabemos los estragos que hace la dinamita, el poder que tiene la dinamita. Pues más que dinamita es el poder del Evangelio, porque es poder de Dios. Y por eso están ustedes aquí, porque han sido, dice bien, han sido, hermanos, transformados por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Evangelio, porque es poder de Dios. Bueno, ya sabemos qué es el Evangelio, ya sabemos qué poder tiene el Evangelio, pero ¿para quiénes es el Evangelio? Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense bien en la palabra mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo no tiene referencia al planeta, a la tierra. La palabra mundo ahí, hermanos, tiene referencia a la humanidad, a la gente. Dios amó a la humanidad y para ella dio a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora les quiero decir cuáles son los resultados del Evangelio que predica la obra misionera. Mire usted, Hechos capítulo 10, verso 42. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Permítame, hermanos, léame el 43, por favor. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Primer resultado del Evangelio, ¿qué es? Perdón de pecados. Hechos capítulo 13, verso 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. El segundo resultado del Evangelio, ¿cuál es? Justificación. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ser perdonado y justificado es igual a ser salvo. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida eterna, perdón, justificación, salvación, vida eterna. El Señor Jesucristo estaba delante de unos fariseos, de unos judíos, gente que no le podía ver y gente que no creía en él. Pero el Señor Jesucristo se dirige a ellos, dice: de cierto os digo, el que cree a mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay que ver ahí la conjugación de los verbos. El que cree a mi palabra, tiempo presente el verbo creer, en este momento. Si alguno de ustedes cree a mi palabra en este momento, tiene vida eterna. Verbo tener en tiempo presente. Si crees ahorita, ahorita tienes vida eterna. No vendrás a condenación. Verbo venir en tiempo futuro, el día del juicio. No vendrás a condenación porque has pasado de muerte a vida. Jesús les estaba diciendo: todos ustedes están vivos físicamente, pero espiritualmente
hablando de la vida espiritual, que es la que vamos a experimentar en el cielo, no la tienen. No la tienen porque no creen en mí. Pero si creen a mis palabras, tienen vida eterna y no vendrán a condenación, porque han pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y a esto es a lo que Pablo le llama en Efesios 2:1. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mas sin embargo, cuando ellos creyeron en el Evangelio, pasaron de muerte a vida eterna. Quiero llevarlos a otro pasaje. Primera de Juan, capítulo 5. Versos 11 y 12. Y este es el que da testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo tiene de Dios, no tiene la vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Verbo dar, tiempo pasado. Esta carta el apóstol Juan la escribe a un grupo de cristianos que ni templo tenían. Se reunían en una casa. Pero eran creyentes en Cristo Jesús, habían reconocido el Evangelio, habían aceptado el Evangelio. Y el apóstol Juan dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ese grupo de cristianos, así como están ustedes esta noche aquí, tiempo atrás les habían predicado el Evangelio. Es el mensaje de la obra misionera. La obra misionera había llegado a ese lugar con la predicación del Evangelio. Y este grupo de hermanos habían reconocido a Jesucristo como su Salvador. Habían aceptado el Evangelio, por eso tiende al pasado. Y Juan dice, y esta vida está en su Hijo, hablando de Cristo. La vida eterna se encuentra en Jesucristo. Y por eso en el 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. Ahora déjeme ejemplificarlo de esa manera. Este libro, con todo respeto, me representa a mí. Yo soy este libro. Pero este papel doblado que tengo aquí, con todo respeto, representa al Señor Jesucristo. Este soy yo. Este es Cristo. ¿Dónde está la vida eterna? El mensaje del Evangelio, el mensaje de la obra misionera. ¿Dónde está la vida eterna? En su Hijo Jesucristo. Pero este soy yo. Y como no he creído en el Evangelio, ni he reconocido a Jesucristo, entonces yo no tengo vida eterna. Pero llega un momento en que yo reconozco a Jesús como mi Salvador. Y entonces, al reconocerlo como mi Salvador, ahora Cristo está en mí. ¿Dónde está la vida eterna? En Jesucristo. Pero como yo ya tengo a Cristo, entonces yo tengo la vida eterna. Eso es lo que dice Juan en el verso 12. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Y el mensaje del Evangelio y el deseo de la obra misionera es que todos lleguen a tener a Cristo en su corazón como su Salvador, para que puedan ser salvos.